pantalla. Vamos a comenzar después de este tópico a trabajar a estudiar la máquina corriente continua como antesala de la máquina de corriente alterna controlada vectorialmente. Bien, ¿ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto, probablemente debería haber colocado este igual, este es mejor. Sí, porque este me permite escribir, si es que tengo necesidad de escribir, por supuesto. Cosa que evito habitualmente, pero a veces es necesario. No hay nadie más esperando ya. Este se supone que es el PowerPoint que entrega la universidad y que se supone además que tiene licencia, y después de un tiempo me empieza a pedir que me empieza a decir que la licencia no es legal. ¿Alguno de ustedes sabe cómo solucionar ese problema o no? Profe, a mí al menos me ha servido siempre, incluso presto la cuenta. Basta con que uno se conecte con el correo institucional. Ya, y si uno se conecta con el correo institucional, ¿qué es lo que hace? Yo, Hay que ingresar a un portal que se llama Office 365 y hay unas instrucciones, luego se las puedo compartir en el foro. ya, perfecto, porque a mí me lo instalaron el encargado de computación y me dijo que estaba todo bien, etcétera, y después de un tiempo, y me sucedió lo mismo con el Word, y después de Claro, un con todo tiempo me el empieza, paquete. con todo el paquete, sí, me empieza a decir que no es legal, y se supone que es legal. Eh, Incluso alguna vez, como yo fui profesor de la USACH, llegué a la universidad con un Word de la USACH y ese no tenía problemas, pero este siempre me ha dado problemas. Probablemente me falta hacer algo, un paso, o el encargado de computación hizo algo incorrecto. Yo, profe, ahí le comparto el link en el foro después. Ya, perfecto. Eso no debería haberlo grabado realmente, ¿ya? Ya, está grabado. Bien, veamos entonces, volver a repasar el damping activo y de ahí continuamos con la máquina corriente continua y los tiristores, que todavía se usan y tenemos que verlos. Después vamos a tener que ver en algún momento un repaso de dispositivos. Yo asumo que ustedes conocen de dispositivos, ¿sí? Conocen diodos, tiristores, pero no siempre es así. O sea, tuvieron un curso de circuitos electrónicos antes. Damping activo utilizando impedancia virtual. Esto fue lo último que yo vi en la clase anterior. Lo vamos a repasar porque fue un poco rápido. Y me avisan, por favor, si es que hay alguien esperando. Aunque yo tengo acá una pantalla, pero como tengo dos, me concentro en la segunda pantalla y a veces se me pasan. Entonces, el damping activo utilizando impedancia virtual es una técnica relativamente moderna. Principalmente se hace con procesadores digitales, o sea, microprocesadores y microcontroladores, aunque también se puede hacer con amplificadores operacionales, que era la metodología que se sigue utilizando, que se utilizaba y se sigue utilizando para implementar controladores analógicos. ¿Cuál es el problema? Acá está discutido, lo discutimos antes, todavía están los dibujos medio feos que dejé. Entonces tenemos electrónica de potencia, cualquier conversor, y si yo trabajo con esto y lo llevo al equivalente, este circuito, hago la transformada de Laplace, que es el divisor de tensión, y lo llevo al equivalente del circuito de segundo orden, el circuito de segundo orden tiene esta función de transferencia en el denominador, que es S cuadrado más 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por omega n por S, más omega n al cuadrado. Además, nosotros sabemos que la dinámica de un sistema está dada por los polos del sistema. Los ceros no contribuyen, los polos son los que producen inestabilidad. Los ceros contribuyen a la dinámica si se hace más rápido, más lento, y tienen algún efecto, pero no producen inestabilidad. Entonces, los ceros lazos cerrados nos preocupamos y nos preocupamos de esto. El componente que más molesta en un filtro potencia LC,
con las ventajas que tiene, pero el componente que más molesta es que el filtro LC se hace sin pérdida. Entonces, el único amortiguamiento, el amortiguamiento, las pérdidas, es donde las oscilaciones empiezan a decaer, porque se... Voy a cancelar mi video para bajar el ancho de banda que estoy utilizando. Entonces, cuando estoy en eso y está oscilando esto, es porque la inductancia le transfiere energía al condensador y el condensador le vuelve a transferir energía a la inductancia. Y si no hay elementos que produzcan pérdidas, podría estar, en teoría, oscilando siempre. ¿Sí? Eso se debe además porque tienen un desfase de 90 grados. Entonces, cuando uno de ellos está entregando energía, el otro la está absorbiendo y viceversa. Entonces, cuando colocamos un componente resistivo en alguna parte, como por ejemplo en la carga, esas oscilaciones empiezan a descaer, claro, porque la energía que entrega se pierde algo y después se sigue perdiendo y decae. Si no tenemos carga, entonces quedamos con un circuito resonante puro, que es el que está acá, y eso nos produce problemas. Entonces, si no tenemos carga acá, nosotros podemos introducir una resistencia acá en serie, que es una de las formas de hacerlo. Si colocamos una resistencia en serie, entonces se produce también el efecto disipativo. Pero esa resistencia, cuando es física, produce calor. Entonces nosotros la podemos colocar en forma virtual, ¿correcto? Esto ya lo vimos en la clase anterior, el coeficiente de amortiguamiento, que depende evidentemente de la resistencia. Si la resistencia tiende a infinito, el coeficiente de amortiguamiento es 0. Entonces lo que se hace en esto es colocar en el sistema de control un I por una resistencia, y esta es la resistencia virtual. O sea, yo tengo que medir la corriente, mido la corriente, y esto es lo que me está solicitando el controlador, ¿sí? La tensión B sub C. Claro, en serie con el controlador viene el actuador, pero estamos asumiendo que el actuador tiene ganancia igual a 1, por lo tanto todo lo que está solicitándose a la salida del controlador es lo que se sintetiza a la salida. O sea, tenemos un B sub C, lo pidió el controlador. Tenemos un B sub C, pero ahora yo le resto un porcentaje que es de una caída resistiva ficticia, que es la que está acá. Entonces, este es el circuito físico, esto que está acá. De aquí para adelante es físico. Esto está en el interior del procesador. Pero desde el punto de vista de circuito equivalente, es como si tuviéramos una resistencia en serie. ¿Sí? Y esa resistencia en serie, entonces, cuando yo analice este conjunto, a pesar de que la resistencia de carga podría estar siendo muy baja, de todas maneras tengo un componente resistivo acá. Y yo resolví esto usando Maple. Creo que en la actualidad hay un programa más eficiente que es matemática, pero bueno, yo me acostumbré a usar Maple. Entonces resolví el divisor de tensión. En este caso estoy sacando la función de transferencia entre B sub L y B sub C con esta resistencia ficticia incorporada. ¿Mm? Y después de trabajar con eso, me queda esto que está acá. Entonces, en el término que está en el medio, acá nosotros tenemos en este término, este es omega n al cuadrado, y este término es 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por omega n. Entonces, si yo resuelvo esto, yo puedo encontrar cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento. Y en este caso, en el caso más extremo, asumí que la resistencia de carga, el R tiende a infinito, por lo tanto me queda solamente esto. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces me queda esta solución para el coeficiente de amortiguamiento de RB medio, esto raíz de C partido por L. Y finalmente, si yo coloco un coeficiente de diseño, por ejemplo, yo puedo decir que yo quiero que cuando el sistema esté en vacío, sin carga, el coeficiente de amortiguamiento mínimo sea, por ejemplo, de 0,2. 0,2 no es gran cosa, ¿eh? Pero de todas maneras evita que quede resonando por un largo tiempo. Podría colocarle 0,3, 0,4. Eso cada vez me significa que estoy utilizando una resistencia más grande. El utilizar una resistencia más grande cuando estamos utilizando impedancia virtual funciona, pero tiene el problema de que si yo tengo aquí en el DC-Link 300 volts, yo estoy sintetizando menos.
porque lo tengo limitado por esto. ¿Sí? Entonces se pierde algo de lo que se llama disponibilidad de ese link, particularmente durante transientes. ¿Mm? Pero bueno, en ingeniería sabemos que a veces ganamos en algún lado y perdemos en otra parte. Y usando esto, yo puedo trabajar, por ejemplo, y tengo aquí un sistema que tiene 220 microhenrios, un C de 21, una frecuencia de switching de 20 kHz, que es razonablemente alta. Y yo diseñé, por ejemplo, un coeficiente de amortiguamiento de diseño igual a 0, eso significa sin resistencia virtual, después calculé para 0,2, 0,3 y 0,5. ¿Ya? Y la bobina siempre tiene una resistencia intrínseca, que en este caso es aproximadamente 0,15. Eso depende de la capacidad de corriente de la bobina. Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos el diagrama Bode y vemos que para la frecuencia de resonancia, el sobrepaso es 21 veces mayor. ¿Sí? Esto está en decibeles, por lo tanto aquí 0 decibeles es equivalente a 1 y acá deberíamos tener 21 aproximadamente. 21 veces. ¿Eso qué significa? Que tenemos resonancia. Y acá siempre hay una duda cuando usamos Bode, pero bueno, lo hemos discutido antes en las clases de control, que cuando yo coloco, por ejemplo, un escalón, el escalón tiene todos los componentes de frecuencia. Entonces, si esta frecuencia de resonancia es igual, que creo que en este caso debería ser, estamos aquí en 1, en 2, casi 2,5, 2,7 kilos, ¿sí? Acá tenemos 10 elevado a 3. Sí, ahí estamos 1000, 2000 y esto debe ser 2500, 2700 por el medio, porque es logarítmico, así que es difícil de encontrar el valor así, por lo menos a simple vista. Entonces tenemos aquí una frecuencia de 2,7 kilos. Si yo coloco un escalón de entrada o de salida o un escalón de carga, van a haber componentes de 2,7 kilos que van a activar esta resonancia. ¿Sí? No quiere decir que yo voy a colocar una frecuencia sinusoidal de 2,7 kilos. No, es que una señal normal puede tener componentes de frecuencia en ese rango y activa este sobrepaso. Entonces, si funciona mal, yo le coloco, por ejemplo, una resistencia virtual de 1,3 y ya bajé el sobrepaso a esa frecuencia de 2,2. ¿Sí? Y tengo un coeficiente de amortiguamiento de 0,2. Esto ya es razonable, ¿sí? Porque amplifico, por supuesto, pero eh, la oscilación se va a comenzar a atenuar. Y finalmente tenemos los casos con resistencias virtuales más grandes, que tengo cerca de 2 ohms, 1,6, y finalmente acá tengo una resistencia virtual bastante grande, de 3,23. O sea, si circulan 10 amperes, voy a tener una caída virtual dentro del procesador de 30 amperes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de el damping virtual? Esa resistencia no tiene que ser fija, puede ser adaptiva, aunque hay pocos artículos respecto a eso. O sea, yo no tengo que colocar un valor fijo acá. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que yo tengo muy poca carga y necesito más damping virtual. Y hay otras situaciones en que la carga es alta y necesito menos damping virtual. ¿Sí? ¿Alguna consulta antes que siga? ¿No? Diego Felipe Vega, ¿entendió todo lo que es damping virtual? Parece que no está. Ya. Martín Pérez, Sí, profesor. Profe, ¿entendió perdón. el damping virtual, Martín? Sí. Martín, Único perdón. que- Es que mi jefe es Martín, por eso me confundo. Martín Pérez, ¿lo entendió? dijo que la razón por la cual no se usaba una resistencia real era porque se calentaba. Es que una resistencia virtual real acá tiene el efecto I cuadrado R. Entonces, si Claro. yo coloco una resistencia, estoy colocando pérdidas. Pérdidas calóricas. El I Ya, cuadrado R se transforma de potencia a calor. En cambio, si es una resistencia virtual, esto está en el procesador y no tiene I cuadrado R. ¿Sí? perfecto. Ya. ¿Quién más iba a Yo tenía consultar algo? una duda principalmente.
Sí, En el diagrama de la derecha, el RB, desde el RB a la derecha, todo eso se representa como sumándole el RB por la corriente arriba, po, ¿no? sí, El controlador. sí. Lo que estoy haciendo es Entonces, emular la caída de tensión. emula la caída de tensión si hubiese Sí. una resistencia más el filtro que está al lado. Emulo la caída de tensión que tiene la resistencia, entonces me queda equivalente a que estuviera conectado en serie, pero no está. O sea, es lo que estoy diciendo, que cuando aumenta la corriente, instantáneamente baja la tensión. Y se comporta igual que si hubiera una resistencia en serie. Entonces, No la lo está. carga vendría siendo la inductancia con el condensador más la resistencia, ¿o no? Sí, sí, pero cuando uno diseña los sistemas de control, porque a veces se colocan resistencias virtuales y yo quiero diseñar la respuesta a este sistema de control, Ujú. es como si estuviera, como si fuera una resistencia real. Ya. ¿Sí? Solo porque baja la actuación, o sea, tiene un efecto en la excitación que le estoy colocando al circuito. Ya. Ya, pero entonces definitivamente nosotros simulamos la resistencia B y lo que está al lado, la inductancia, el condensador más resistencia, Es vendría físico. siendo la carga a la cual está conectado nuestro conversor. Claro, eso es Eso es. físico. Ese es Ya, eso es físico. Ya, sí, es un filtro potencia. ya, ¿Eh? perfecto. Este Ya. no es físico y la corriente que tenemos aquí es la que está siendo medida por un transductor, es un número. Esto no, Ujú. esto tiene físico, tiene que tener la sección para soportar esa corriente y el condensador también tiene que ser del voltaje adecuado porque esto es físico, tiene amperes y volts reales. Y este no, tienen solamente números. O sea, es un trozo de programa, eso es. Ya. Es parte del Muchas controlador. gracias. Disculpe, profesor, tengo una duda. Sí, No me acuerdo si lo nombró, pero no me di cuenta. Cuando se agrega esta resistencia virtual, ¿el controlador se sigue sintonizando sin considerarla? Y el RB no, como el, una perturbación, el ¿o no? controlador en general se sintoniza considerando esa resistencia. Sí. Cambia la planta, eso es cierto, cambia la planta. Entiendo. Y al final ¿Sí? después se agrega como una perturbación del lazo. Ah, perturbación probablemente no es la palabra adecuada porque las perturbaciones en general no tienen relación con el lazo, no están correlacionadas. Una perturbación es algo que no tiene correlación, que es, por ejemplo, cuando estamos haciendo un control de temperatura, es la temperatura ambiente, o sea, es algo externo que no podemos controlar. En este caso, eh, a veces la carga se considera perturbación, un poco porque yo no tengo control sobre la carga, el usuario el que está colocando, pero eso es otra discusión. No me Entiendo, profesor. atrevería a nombrarlo perturbación, pero es léxico solamente. Yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero es No, le comprendo la idea, profesor. perfecto. Ya. Consultas. Sí, ya. Dado que los sistemas se están habitualmente utilizando más y más filtro LC, ¿sí? Como les dije, el filtro primer orden no es muy bueno. El filtro LC es de segundo orden y tiene una caída del doble. Entonces, se usa más la resistencia virtual. Y que funciona razonablemente bien. El problema es el valor, que hay que hacer un estudio, ver cuánto debería ser, que no baje demasiado el DC-Link. Pero como todas las soluciones, no existe algo perfecto. En ingeniería en general, cuando mejoramos algo, se empeora otra cosa. ¿Mm? Bien, sigamos entonces con la máquina de continua. Y la máquina continua debería tener en alguna parte a ver, está acá, control de la máquina de corriente continua. Entonces ahora vamos a colocar el control de la máquina de corriente continua. Acá. Bien. Nosotros vamos a ir al control de la máquina de corriente continua, pero no vamos a hacer nada que ya se haya discutido en conversión. Perdón, estoy un poco resfriado, pero creo que no estoy enfermo. Control de la máquina de corriente continua utilizando electrónica de potencia. Este es el libro que utilizamos y
y si no me equivoco también teníamos un ejemplar en la biblioteca física del departamento. Ahora, no es el único, ¿ah? Este libro, principalmente el primero, es complicado desde mi punto de vista porque usa la notación alemana y en general cambia los sentidos de las tensiones. Ahora, yo tengo colegas que estudiaron en Alemania y también lo hacen. En vez de colocar la tensión con la flecha hacia arriba en los dibujos, lo colocan con la flecha hacia tierra. Entonces, a veces me confunde, pero es algo menor. Leonard es muy bueno, ahora está retirado, por supuesto. Él fue uno de los, se le atribuye la invención del control vectorial, pero el control vectorial, como otras cosas que suceden, es la suma de pequeños aportes. Ahora, que Leonard hizo un aporte muy importante al control vectorial, eso es cierto. Él fue, creo que el primer artículo en que lo presentó prácticamente, más allá de una idea matemática, fue de él. Entonces tenemos la máquina de continua. ¿Y por qué estoy hablando de control vectorial? Porque esta es la antesala del control vectorial. El control vectorial consiste en tomar una máquina de alterna y llevarla a una máquina de continua. ¿Sí? La máquina era muy utilizada, pero nunca fue una máquina muy buena desde el punto de vista constructivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía cosas que producen problemas. El colocar cualquier motor que tenga escobillas tiene problemas. En particular, la máquina continua peor aún porque tiene un colector y el colector tiene delgas y esas delgas habitualmente producían problemas porque quebraban las escobillas y otras cosas que vamos a discutir acá. La construcción no es muy buena, es mayor, es difícil de hacer. Tiene muy buena respuesta dinámica y ese fue el motivo por el cual la máquina se mantuvo tanto tiempo en el mercado. Ahora, a pesar de que la enseñamos en las aplicaciones en que se requiere un sistema robusto que sea capaz de soportar maltrato y que sea capaz de trabajar con poco mantenimiento, no se usa la máquina de corriente continua. Pero dado que tenía muy buena respuesta dinámica, que no tenía la máquina de inducción jaula de ardilla, que es una de las más baratas que existe en el mercado, entonces se seguía utilizando. Y por bastante tiempo, hasta la aparición del control vectorial, la máquina de inducción simplemente no podía competir con la máquina de continua en algunas aplicaciones por la velocidad de respuesta. O sea, yo puedo cambiar la corriente de armadura en una máquina de continua en el orden de los milisegundos y yo no lo podía hacer lo mismo, no podía hacer lo mismo con una máquina alterna. ¿Sí? ¿Eso a qué se debía? A que, antes de ver esto, a que la máquina de continua tiene devanados distintos. Uno para imponer el flujo y otro para imponer el torque. Y la máquina de inducción, todas las señales ingresan por las mismas puertas, que son los devanados trifásicos de estator. Entonces, si yo cambiaba el voltaje aplicado a la puerta de entrada, los devanados trifásicos de estator, yo estaba cambiando al mismo tiempo la componente torque y la componente de flujo. Y se acoplaban y empezaban a haber oscilaciones y etcétera. Para ver la máquina corriente continua vamos a hacer una introducción. Yo pensaría que es un repaso de rectificadores, pero probablemente tiristores no vieron. ¿Sí? ¿Vieron tiristores o no? No, profe, nunca, o sea, me acuerdo que lo mencionan siempre, pero nunca lo explican realmente. Ya. Yo por lo menos no. Perfecto. Entonces, los rectificadores basados en tiristores eran y aún lo son muy utilizados para controlar máquinas de corriente continua, entre otras aplicaciones. También son utilizados en HVDC. El tiristor es un dispositivo de conmutación natural en el apagado y el encendido es controlado. ¿Sí? En otras palabras, significa que se apaga solo. El diodo es un dispositivo que es de conmutación natural, tanto en el encendido como en el apagado. No tenemos ninguna compuerta de control. Y el IGBT es un dispositivo de conmutación forzada. Eso significa que yo puedo elegir cuándo se apague y cuándo se enciende. ¿Sí?
Ahora, eso no quiere decir que siempre funcione, porque yo lo puedo apagar en el momento equivocado, por ejemplo, y quemarlo. Eso no lo sabe el IGBT. El IGBT recibe los pulsos en el gate y se enciende y se apaga. Entonces, el diodo es de conmutación natural y el rectificador podemos controlar solamente su encendido, ¿sí? Entonces, estas eran las tecnologías que se usaban para las máquinas de corriente continua, que tienen la ventaja de que yo puedo tener rectificadores de muy alto voltaje y muy altas corrientes, y funcionan relativamente fácil, es una tecnología bien conocida, etcétera. Y es más barato cuando trabajamos con máquinas de continua. Ahora, también se utilizan los conversores basados en el puente completo de IGBT que vimos hace 2 clases atrás. ¿Sí? Tienen la ventaja de operar los 4 cuadrantes. Nosotros con tristores también operamos los 4 cuadrantes. Pero aquí estoy colocando cosas que todavía no estamos discutiendo. Primero veamos el puente de diodos de 6 pulsos, el cual es completamente no controlado, o sea, conmutación natural para el encendido y el apagado. No hay ningún gate ni compuerta en que yo pueda colocar una señal para encender y apagar, ¿sí? Vamos a saltar un poco y veamos el tiristor porque quizás no hay personas que no lo conocen. Acá está el tiristor. El tiristor es igual que el diodo, ¿sí? En términos de cuándo conduce y deja de conducir, pero para conducir, el tiristor, perdón, tiene que estar polarizado en forma directa y al mismo tiempo recibir un pulso de control en el gate. Ese pulso generalmente es una corriente, ¿sí? que no es baja. Le coloco una corriente y comienza a conducir. O sea, puede estar polarizado en forma directa y si no recibe el pulso, no se enciende. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud de esa corriente que dijo que no era tan baja? Creo que estamos hablando de cerca del 20% de la corriente que está circulando ánodo-cátodo. ¿Sí? Subrayo creo porque es un valor entre 20 y 25%. ¿Sí? O sea, Ya, una corriente alta que yo tengo que colocarla. Con un tiristor sí. pequeño ese no es problema, pero si estamos con tiristores grandes ya es un problema. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Entonces Sí, sí. lo puedo encender. Pero cuando se apaga es igual que un diodo. Un diodo, ¿cuándo se apaga? Cuando se extingue la corriente que está circulando. ¿Sí? Si tiene corriente, se mantiene encendido. Y por eso se llama de conmutación natural. O sea, nosotros no controlamos a través de una compuerta, una señal cuando este dispositivo se apaga. Sí lo hacemos, por ejemplo, con un MOSFET y con un IGBT. Entonces, volvamos al diodo. ¿Sí? Entonces, tengo un puente de diodo y lo típico de este tipo de topología es asumir corriente plana, o sea que tenemos una carga de tipo inductivo acá. ¿Mm? Se le llama también a estas topologías conversores de corriente. Nosotros estamos controlando corriente. Entonces, corriente plana o casi plana se obtienen cargas inductivas y utilizar corriente plana es el método estándar de análisis. Lo que se hace es asumir que existe una carga inductiva que tiende a infinito, o sea, una gran inductancia acá. De la misma forma como cuando analizábamos conversores fuente de voltajes asumíamos un condensador muy grande. ¿Sí? Estamos eliminando uno de los problemas y nos simplifica el análisis. ¿Qué es lo que sucede si nosotros tenemos eso? Esta es la tensión que vamos a ver en la carga. Esto a veces complica un poco. ¿Por qué yo veo eso? Porque acá yo tengo 3 diodos. ¿Sí? ¿Cuál de ellos conduce? Cuando comienza a conducir, ¿cuál de ellos va a conducir? ¿Alguien tiene alguna idea? Depende de la tensión línea a línea, ¿no? ¿Un ciclo? Positivo y negativo, ¿no? Sí, pero ¿cuál conduciría primero? De su 1, Mm, ¿no? Claro, de sub 1 y luego va a conducir de sub 3.
cuando sea mayor el voltaje que esté pasando sobre la Exactamente. Conduce el que tiene el voltaje más positivo. Es el que conduce en la parte de arriba. El voltaje más positivo produce la conducción y una vez que nosotros tenemos esa conducción, este diodo queda cortocircuitado y todos los otros quedan polarizados en forma inversa. ¿Sí? Se ve eso, ¿no es cierto? Este ahora va a tener el voltaje más positivo en el cátodo y por lo tanto este, si no supera ese voltaje, mantiene el diodo bloqueado. Y este también bloqueado. Entonces conduce el más positivo. Y aquí, ¿cuál conduce? Bueno, en este caso conduce el más negativo. Y por lo tanto, si yo analizo las formas, en este periodo, en este pedacito del periodo, que es un tercio, va a conducir B sub A. Y de los negativos, bueno, al principio va a conducir este. Y después, cuando esta forma de onda sobrepase, sea más negativo que el otro, va a bloquear ese diodo y va a empezar a conducir este y se van repartiendo. Entonces, como yo en la salida tomo el voltaje entre la fase A, entre el positivo y el negativo, yo tomo la resta de estos dos. Y finalmente me queda lo que se llama comúnmente como un rectificador de 6 pulsos. Yo tengo 3 pulsos arriba, 3 pulsos abajo y como están desfasados me queda 6 pulsos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 pulsos en los 2 pi radianes, en los 360 grados de conducción. ¿Sí? O sea, cuando yo hago esto, habitualmente paso de un sistema en que las señales de entrada para el caso nacional, en el caso nuestro, son de 50 Hz, y ahora tenemos aquí 6. O sea, tenemos una fundamental. Si yo analizara esto, bueno, tendría un valor medio más una señal fundamental que sería de 300 Hz. Y después seguirían los otros componentes. ¿Mm? Ahora, como es corriente plana, lo que yo hago es analizar la corriente que tengo en la entrada. Entonces, si yo observo la fase A solamente, voy a tener aquí una corriente plana que es por 120 grados. 120 grados que está entre este punto y este punto. ¿Sí? Porque tengo 360 dividido 3 acá arriba y acá también tengo 360 dividido 3, pero como están desfasados dije 60 grados, finalmente me quedan 60, 60, 60 hasta llegar al 360. Pero aquí en estos 120 grados tengo esta corriente. ¿Sí? Entonces, acá la fase A no es la más positiva ni la más negativa, por lo tanto deja de conducir. Y finalmente vuelve a conducir acá cuando se vuelve la más negativa de las tres y tiene otros 120 grados. Y esta es la onda que tiene. ¿Sí? Y si yo analizara la otra fase, tendría esta onda. O sea, tengo en la entrada tengo 3 señales que están desfasadas a 120 grados. Pero son cuadradas o cuasi cuadradas se le llaman esto porque no son cuadradas, sino que tienen un periodo en cero. Son ondas de 3 niveles. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto? Nosotros conversamos al principio qué señales debería tener yo acá, qué armónicos. Eso ya lo conversamos en su momento, lo voy a volver a repasar. Si yo miro estas señales, bueno, tendría acá claramente yo tengo una señal de fundamental, que para nuestro caso 50 Hz, que estaría más o menos saliendo de acá. No sé si ven el mouse. No sé, creo que debería colocar en la annotate, que no sé cómo se hace eso. A ver, annotate es ahí. Spotlight. Ahí está, Spotlight. Entonces la señal estaría desde aquí, iría así, pasaría, y ahí estaría la fundamental. ¿Tiene valor continuo esta corriente? No, porque este se supone que es igual a este. Estamos hablando del caso ideal. ¿Tiene segundo armónico? David Ignacio Rivas, ¿tiene segundo armónico? Creo que tercero. ¿Ah? No me suena que tenga segundo. ¿No le suena o no tiene? No, no me suena, no lo sé con seguridad. Ya, Puede ¿y cómo? ser que tenga, ya que la parte de arriba vendría siendo distinta a la Exactamente. parte de abajo la señal, ¿o no? Sí, así es, sí, pero en el caso ideal no tiene.
O sea, podría ser, ya. por ejemplo, que uno de los diodos tenga una mayor caída de tensión que el otro, entonces se deforma un poco y aparece un segundo armónico. Pero si estamos en el caso ideal en que los diodos, cuando están en on, son interruptores ideales, está cerrado y por lo tanto esto es igual a esto y no debería tener armónicos pares. Los armónicos pares, incluyendo continua, indica que hay una diferencia entre lo que está arriba y lo que está abajo, y eso lo vimos ya en PWM, ¿sí? Y vimos que se producía cuando se modulaba de que había una parte distinta arriba que abajo. Yo aquí tengo una duda, profe. Sí, ¿quién me pregunta? Albert. Albert. Ya. Cuando nosotros decimos que la parte positiva se diferencia con la parte negativa, y eso es lo que genera los armónicos pares, ¿verdad? Sí, Nosotros tenemos que ver eso siempre que hablemos como de conversores. Tenemos que verlo cómo están como transmitiendo los diodos, ¿verdad? Porque si lo vemos como la señal resultante en la carga, no sé si tiene el mismo sentido, ¿se puede decir lo mismo sí, o sí no? se puede hacer lo mismo. Si yo cuando hago modulación, por ejemplo, yo tengo aquí un pedacito, un pulso más que no aparece acá, entonces debería haber un armónico, aunque sea pequeñito. Ahora, en la carga, nosotros colocamos filtro y puede ser que el filtro elimine algunos armónicos pares o los deje con un valor muy, muy pequeño, pero la salida directamente del conversor lo vamos a tener, ¿sí? Porque nosotros tenemos pulsos y si la disposición de los pulsos que están acá arriba no son iguales a los que están abajo, entonces aparecen los armónicos pares, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la carga y pasamos por el filtro, ahora ya estamos sacando el valor medio de los pulsos. Y el valor medio de los pulsos podría eliminar algunos armónicos pares cuando son muy altos. Habitualmente quedan así. Bien, entonces en forma ideal no los tenemos, ¿sí? Yo aquí hablé de los diodos porque no tengo otro tipo de interruptor. El diodo en este caso es un interruptor de conmutación forzada. ¿Tengo tercer armónico? ¿Sexto armónico? ¿Noveno armónico? Y ahí todos me deberían decir que no hay armónicos múltiplos de 3 en forma ideal. También estamos hablando nuevamente de sistemas ideales. ¿Por qué no hay armónico Porque de están en múltiplo de fase. 3? Porque están en fase. Entonces, si yo tuviera un armónico de orden 3 acá arriba, acá y en la otra fase, entonces yo tendría que tener una corriente que circule por el neutro. Habrían 3 corrientes en fase y si yo sumo y su A y su B y su C no me da 0. Y ahí estoy en problema. Si no tengo un camino físico en alguna parte, no debería haber tercer armónico. ¿Mm? En algunos casos se producen terceros armónicos, pero que no son de secuencia cero. O sea que yo tengo el tercer armónico que 3 veces la frecuencia fundamental acá arriba, acá y acá, pero están desfasadas 120 grados. Es como si yo tomara y alimentara un sistema en vez de 50 Hz, lo alimentara con 150 Hz trifásico. Ese es un tercer armónico. ¿Mm? Que no es de secuencia cero. ¿Se acuerdan de la secuencia cero? Lo vimos en su momento. El tercer armónico, el sexto armónico y el noveno armónico de secuencia cero no pueden existir en esto. O sea, si yo hago el análisis, esto es ideal, no deberían aparecer terceros armónicos, ni sexto armónico, ni noveno, porque estarían en fase y significaría que yo debería tener un neutro. Y en los sistemas trifásicos normales de potencia no hay neutro, esos son sistemas de distribución. ¿Sí? Bien. Las ecuaciones típicas de esto, en que nosotros tomamos y esto ya lo sabemos, sacamos el valor medio y el valor medio yo tengo 1 partido por pi tercio porque tengo 60 grados, solamente esto se repite cada 60 grados, por lo tanto yo puedo sacar uno solo de ellos y saco raíz de 2 por la tensión línea a línea por el coseno de omega t de t. ¿Por qué raíz de 2 b sub LL? Porque estamos con el valor máximo. Yo aquí lo que estoy haciendo es sacar la diferencia entre el voltaje de arriba y el voltaje de abajo, y eso me da, si yo estoy acá, volvemos aquí, tengo el voltaje A y el voltaje, suponte que vamos por acá y volvemos por acá. Entonces la carga está viendo B sub A menos B sub C. Y B sub A menos B sub C, la magnitud va a ser voltaje línea a línea. ¿Sí? 380 volts para nuestro caso. Y de ahí yo tengo que ver el máximo, que es raíz de 2, ¿sí? Porque esa es la onda sinusoidal que estoy viendo en la salida. Y ahí calculo el valor medio y el valor medio me da esto.
¿sí? Que la forma común es 3 V sub M partido pi, perdón, 3 V sub M partido pi, o lo mismo que está acá, donde V sub M es el valor máximo, que para este caso me va a dar 513 volts. O sea, ese es el voltaje continuo que yo puedo sintetizar en la salida con corriente plana. Después yo calculo la corriente y su S. ¿Cómo calculo la corriente y su S? Bueno, utilizando Fourier, yo tengo la corriente y su S que conduce 120 grados. Entonces, aquí yo calculo la fundamental de esta componente. Y esa es la componente que estoy entregando a la red y es este valor con respecto a la corriente continua. O sea, ahí la corriente continua es el I sub D que está acá. Este es I sub D. Y esta es el valor RMS, la corriente de entrada, y este es el primer componente. O sea, este es el componente de entrada, perdón, RMS. Eso es raíz cuadrada de 1 partido por T por la integral de f de T de T, y me da eso. Después calculo el componente de la fundamental y después voy calculando el resto de los armónicos, que yo tendría en este caso el quinto, el séptimo, a ver, el segundo no lo tengo, el tercero tampoco lo tengo el quinto. No tengo el sexto porque es de secuencia 0, no tengo el séptimo, no tengo el octavo, no tengo el noveno, no tengo el décimo y el que sigue es el onceavo. No tengo el doceavo porque es de secuencia 0, es múltiplo de 3, y tengo el treceavo, y etcétera. Así voy calculando los componentes RMS de cada uno de los elementos que están en la salida. Esto me podría servir, por ejemplo, para calcular la distorsión, que es alta porque es una onda cuadrada. ¿Alguna consulta? Estas fórmulas no las elaboré, porque bueno, esto es matemática, se supone que lo vimos en algún momento, cómo calcular los componentes de una serie de Fourier, y ya lo sabemos. ¿Alguna duda al respecto? No. Bien. Diferencias con el variador de frecuencia. El inversor o variador de frecuencia es un conversor fuente de voltaje. Condensador muy grande. En este caso estamos hablando de un conversor fuente de corriente. En la máquina continua se asume que el sistema está conectado a una bobina muy grande, idealmente infinita, y el valor medio del voltaje es 3pi. En ese caso estamos ante una fuente de corriente en la salida. ¿Sí? Por eso es plana. Definiciones. El factor de desplazamiento es el coseno del ángulo entre la fundamental de voltaje y la de corriente. O sea, yo calculo ambas fundamentales y el factor de potencia, el factor de desplazamiento es el coseno de ese ángulo. ¿Sí? El ángulo de fase que existe entre la fundamental de voltaje y el fundamental de corriente. Y el factor de potencia se obtiene con los componentes RMS. O sea, potencia dividido raíz de 3, voltaje RMS por corriente RMS. La definición que conocemos. Entonces, los armónicos me van a reducir el factor de potencia. ¿Sí? Nosotros sabemos que los armónicos son ortogonales entre sí para producir potencia media, por lo menos. ¿Lo sabemos eso? ¿Cómo dijo, profe? Que lo Que si yo último. tengo, por ejemplo, una corriente de 50 Hz, es ortogonal con una corriente de 150 Hz. Ortogonal Ortogonal. con respecto a la potencia media. O sea, la potencia media entre armónicos de distinta frecuencia, para decirlo, y el resultado es igual a 0. Ya, ok. ¿Lo saben Bueno, eso? yo la verdad no me acordaba de eso, yo no me acordaba de eso. Pero lo sabe. O sea, en algún momento tal vez lo supe, ahora me lo recuerdo. Perfecto. Veamos un pequeño ejemplo. Eso es bueno recordarlo, Sí. porque ese es uno de los motivos por los cuales los armónicos producen problemas en las líneas, además de contaminar con señales que están sucias.
un sistema. Entonces coloquemos esto acá, aquí. Oh, voy a tener que sacar esto. Spotlight, fuera Spotlight. Ah, son de las cosas que se rehúsan a salir. A ver, ¿será así? No. Mouse. Dejemos mouse. Eso, perfecto. Entonces estoy ahí y veamos esto. Como siempre, esta se rehúsa a trabajar. Ahora sí. Ya, entonces supongamos que yo tengo una señal de un voltaje que es igual a B sub M1 por seno de omega 1 por el tiempo, y tengo la otra que es igual a B sub M2 por el, o en este caso mejor corriente, y sub M2 por el seno de omega 2 y por T. Entonces la potencia media va a ser igual a 1 partido por T por la integral entre 0 y T de B sub M1 por el seno de omega 1 por T y por I sub M2 seno de omega 2 por T. Entonces, si yo trabajo con eso, voy a tener el B sub M1 por I sub M2. Y lo que está dentro me va a quedar, para no colocar directamente, me arriesgo a colocarle un K. Me va a quedar igual a un C, para no colocarle 1, porque no recuerdo si es 1. Omega 1 por omega 2 por T. Y más otro K, que no me acuerdo cuánto da, pero que no tiene importancia en este cálculo. Y probablemente esto también tiene un ángulo phi en alguna parte. Entonces voy a tener omega 1 más omega 2. Y por T. Entonces, voy a sacar la integral de esto, entre y esto y esto. Y voy a calcular entre 0 y T. Y si yo le saco el valor medio a una sinusoidal, ese valor medio me va a dar 0. ¿Sí? Tengo dos sinusoidales. ¿Por qué cuando tengo ondas de la misma frecuencia tengo potencia media? Por este término que está acá. O sea, omega 1 menos omega 2 me da continuo. ¿Sí? Si yo alguna vez les mencioné que cuando saco el valor medio en forma experimental, nosotros usamos un filtro pasa abajo. Si yo saco esto por un filtro pasa abajo, el valor medio de una onda sinusoidal de si omega 1 es distinto a omega 2, es igual a 0 y este también es igual a 0. Cuando estamos con ondas de la misma frecuencia, me va a quedar una componente que va a ser de 0 Hz, que sí tiene valor medio, y me va a quedar acá una componente de 100 Hz, que eso es el valor medio que obtengo cuando estoy con una señal monofásica. ¿Sí? La potencia que nosotros nos enseñan, que es V por I coseno phi, es la que se obtiene acá. Y eso es potencia media, el valor medio de la potencia. Cuando nosotros estamos trabajando con sistemas que tienen distinta frecuencia, el valor medio de esa potencia es igual a 0. ¿Alguien tiene alguna duda? Por lo tanto, si nosotros tenemos este sistema, veamos, el sistema que estaba acá en la entrada, aquí, que esta es una sinusoidal de 50 Hz, y la corriente es la onda cuasi cuadrada que teníamos recién, entonces la única componente que va a producir potencia media distinta de 0 de esa corriente es la fundamental de 50 Hz. O sea, esta es la fundamental es la que va a interactuar con la señal de entrada sinusoidal y va a producir potencia media. Y todo el resto, el quinto, el séptimo, el onceavo y los que siguen, van a producir una potencia media igual a 0. Una potencia instantánea es distinto, porque la potencia instantánea es V por I.
¿ya? Y la potencia media es el valor medio de eso. Entonces producen potencia instantánea y no producen. Por eso que estamos usando estas definiciones que en general se usan en sistemas de electrónica potencia, y el factor de potencia tiene acá abajo raíz de 3 BLRS por I sub RMS. Entonces los armónicos bajan el factor de potencia, porque nosotros tenemos una corriente alta, ¿sí?, que está circulando a través de las líneas y ocupando las líneas, en circunstancia que solo, si esto es sinusoidal, solo la fundamental de esta corriente es la que está produciendo potencia activa, media. Y por eso es que se calcula aquí el factor de potencia de esa forma. Yo estoy calculando, en este caso con RMS, lo tengo así, pero si yo quisiera saber la potencia activa, puedo hacerlo también a través del factor de desplazamiento, tomando la corriente, la tensión sinusoidal de entrada por la corriente fundamental. ¿Se entendió? Fue un poco complicado mi explicación, ¿sí? Me doy cuenta. Entonces, el factor de potencia de este sistema no es tan malo y llega a ser 3 dividido pi. ¿Cómo se calcula? Uno es relativamente simple, creo que lo hice antes de la clase. Vamos a ver si me recuerdo cómo se hace. Revisar. Entonces yo tengo aquí el sistema me va a dar que esto es igual a raíz de 3. Esa va a ser la potencia, es igual a raíz de 3. Un momento, ¿qué era lo que estaba calculando? Se me olvidó. Ah, claro, es raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 por el voltaje RMS por la corriente RMS y por el factor de potencia es igual a raíz de 3 por el voltaje RMS y por el valor RMS de la corriente fundamental y por el factor de desplazamiento. El factor de desplazamiento en este caso es igual a 1. ¿Sí? Y eso lo podemos ver de estos que están acá. Acá nosotros tenemos el voltaje P sub A, y en el caso de los diodos no existe desfase, la corriente está ahí. Entonces, si yo saco la fundamental de esta corriente, esta fundamental va a estar en fase con la tensión sinusoidal de la fase A. Y eso significa que el factor de desplazamiento, o sea, el coseno del ángulo que existe entre la fundamental de corriente y la fundamental de voltaje, es igual a 1. Entonces, esa ecuación se utiliza para calcular finalmente el factor de desplazamiento, y si ustedes lo usan, el factor de desplazamiento, factor de potencia, perdón, y dividen por esto que está acá, bueno, este se va, este también se va, este se va, este también se va, y me va a quedar solamente la relación entre I sub S1, que es la fundamental, la RMS de la fundamental, dividido la RMS total. Y esos dos valores los vimos en la tabla anterior. Por eso da ese valor que ya vimos recién, 0,955. Y eso se puede hacer porque el voltaje de entrada es sinusoidal. Claro, si el voltaje de entrada tuviera quinto armónico, entonces ya ahí podríamos estar en problemas. ¿Sí? Bien, espero que me hayan entendido. Me doy cuenta que estuvo un poco confusa mi explicación, pero lo que estoy diciendo es que
son ortogonales cuando tienen distintas frecuencias. Si yo tuviera ahora un voltaje de entrada distorsionado que tiene un fuerte quinto armónico, entonces voy a tener potencia activa media producida con la fundamental de corriente y con el quinto armónico de esa corriente. Ambos producen potencia activa. Bien, esto lo vimos acá, son señales ortogonales. Sí producen potencia instantánea. Entonces, cuando se asume que la fundamental de entrada es sinusoidal de una sola frecuencia, entonces solo la corriente fundamental puede producir potencia activa media. Todos los otros armónicos no producen potencia activa media. ¿Sí? Por ejemplo, pregunta, a ver, alguno de ustedes, Edrian, hoy que tengo pocos alumnos hoy día, 2, 4, 6, de a poco van saliendo, 5. Cuénteme, profe. Edrian, ¿un condensador produce potencia? Un condensador produce... no, pues consume. ¿Consume potencia? Sí. Es un dispositivo pasivo. Sí, La consume. consume, pero después la devuelve, ¿no? Exactamente, produce potencia activa media igual a 0. Y por eso está el concepto de potencia reactiva, que es el que se utiliza para analizar una potencia que se absorbe y se devuelve. Eso es lo que está haciendo un condensador, la absorbe y la devuelve. Pero un condensador, a diferencia de una resistencia que tiene el I cuadrado R, no tiene potencia activa. No podría usar yo un condensador como sistema de calefacción, por ejemplo. Bien, veo que están bajando los alumnos, que eso, bueno, eso es normal, no me asusta. La segunda tarea se aparece, la tercera ya más o menos se estabiliza el curso. Profesor, 2, 4, 6. ¿Sí? una pregunta por los tiristores. Dijo que uno le mandaba una corriente y se conducían, pero para apagarlos, ¿cómo se hacía? Se apagan solos. Eso fue lo que dije, se llama conmutación natural. Que es una forma de decir que se apagan solos. ¿Y cuándo se apagan solos? Cuando la corriente que está circulando se extingue. ¿Sí? El diodo hace lo mismo, pero en los dos casos. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta ya, ¿está circulando la corriente plana? Acá. Vamos, analicemos esto que está acá. Está circulando la corriente plana aquí. Y está circulando y se devuelve, por ejemplo, por este. Y uno pensaría, bueno, si la corriente es plana, este nunca va a dejar de conducir. Entonces, ¿por qué se va a apagar? Bueno, se apaga porque en algún momento este es más positivo y al ser más positivo, este toma la corriente y polariza en forma inversa este diodo. ¿Sí? Eso también es conmutación natural porque nosotros no hicimos nada. Pero si nosotros tuviéramos con corriente continua, por ejemplo, yo coloco el diodo y estoy alimentando una carga y el diodo no deja de conducir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca la corriente pasa por cero. ¿Correcto? Si estuviera con corriente continua. El tiristor, nosotros eliminamos el problema en uno solo de los casos. ¿Sí? Que es para el encendido. Entonces, el tiristor que está acá no conduce hasta que recibe una señal en el gate. O sea, tienen que darse las dos cosas. Lo mismo que un diodo, tiene que estar polarizado en forma directa y más aún tiene que tener un pulso en la compuerta. ¿Sí? Pero profesor, Ahí comienza a conducir. en el caso de que fuera alimentado un tiristor con corriente continua, ¿ahí cómo lo apago? Tengo que apagar simplemente la fuente. No lo puedo apagar, o sea, hay formas, hay unas mallas de condensadores que hacen que la corriente que está absorbiendo la carga la absorba, pero en general, a menos que sea muy alta corriente, yo no usaría un tiristor para corriente continua. Ya, no se usa para eso. No se Perfecto. usa. Entonces, hay mallas, sí, como les digo, hay mallas que se colocan en paralelo a elementos que absorben la corriente y cuando ya la corriente deja de circular, esto se apaga. Pero no es fácil, añaden complejidad y si no estuviéramos hablando de una alta potencia, posiblemente
no lo usaríamos. Entonces tengo esto, está circulando acá, y yo disparo el pulso. Y todos estos tienen una puerta comando. Estoy asumiendo primero que hay inductancia despreciable. Eso es importante. Vamos a ver por qué. ¿Cómo estamos en la hora? Va más lento de lo que yo pensaba. Pero bueno, vamos de a poco. Son las 3:05. ¿Ya? Dispositivo semicontrolado, se dispara con un pulso de corriente en la puerta control, se apaga cuando la corriente es igual a 0. Es de conmutación natural en el apagado. 2 tiristores conectados en antiparalelo forman un triac. ¿Sí? O sea, yo conecto el otro, pero con el cátodo hacia abajo. Y ese es un triac. Nosotros hemos visto triacs, casi todos nosotros, a pesar de que no lo conocemos. Por ejemplo, el dimer, el que se usa para atenuar luces, habitualmente es un triac. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, sí, ¿no? Sí, buen ejemplo. Buen ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo tengo la onda sinusoidal. Veamos. Yo soy muy malo para el dibujo, eso. A ver, diseño, insertar, inicio, nueva diapositiva. Veamos otro caso más. Entonces, voy a intentar hacerlo. Veamos si me sale. Entonces voy a revisar. O sea, si me sale de una forma comprensible. Entonces, yo tengo esto. Acá. Ajá. Y tengo aquí una onda sinusoidal. Vamos a colocar 1, 2 ciclos, 3 ciclos. ¿Ya? Y tengo un triac. Entonces quiere decir que tengo un dispositivo que se vende como una sola unidad y que es equivalente a esto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este circuito y estoy alimentando, tengo que dibujarlo, no. Estoy alimentando una ampolleta, por ejemplo, que es el caso de... y lo para simplificar, vamos a colocar una ampolleta incandescente porque las que se usan ahora tienen algunos problemas con los triac, que son no lineales. Las de alta eficiencia. Una incandescente es simplemente una resistencia. Entonces, yo elijo y, por ejemplo, disparo el triac acá. Aquí y acá. ¿Ya? Vamos a colocarlo ahí. Ahora cambié el color. Entonces voy a tener esto de acá. ¿Sí? Ahí. Ya. Entonces, no está conduciendo en este momento. Disparo y empieza a conducir. Cuando llega acá, el diodo no puede conducir corriente inversa y por lo tanto se apaga, la corriente se extingue y se va a 0. ¿Sí? Y ahora disparo el segundo, y el tercero, y etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que si yo calculo el valor RMS de la onda, el valor RMS de la tensión que está en la ampolleta, RMS, sería igual a raíz cuadrada de 1 partido por T por B coseno de omega T al cuadrado. Y eso, la integral de acá. Pero lo que estoy haciendo yo es recortar el comienzo. O sea, en vez de entre 0 y 2pi, estoy colocando entre 0 y un
entre este punto, que podríamos llamar un ángulo alfa, y pi, y después tengo el otro caso entre menos alfa y pi. Y lo que estoy haciendo es bajar el valor RMS, porque el valor RMS nosotros sabemos que es el valor que produce potencia, ¿sí? Y empiezo a disparar cada vez con un pulso más estrecho y yo logro reducir la potencia que está siendo consumida. Estos CHIAC también se usan en algunos motores, ¿sí? Como método de partida suave. ¿Cuál es el problema de que esta onda? Porque esto es lo que ve la carga, es este pedazo, ahí, este pedazo. Si yo le calculo usando serie de Fourier, la fundamental, el quinto armónico, el séptimo, etcétera, voy a darme cuenta que tiene una distorsión no menor. Claro, quizás en una ampolleta no importa tanto. ¿Mm? ¿Y por qué se apaga el CHIAC? Porque en este caso, en un caso está conduciendo este y en el otro caso está conduciendo este, pero hay un momento en que es polarizado inverso y ya no puede seguir conduciendo y la corriente se extingue. ¿Sí? Ahora, si tuviéramos una bobina, por supuesto, la bobina va a forzar la corriente hasta que llegue a cero. ¿Alguna duda? ¿Sí? Esa es una de las explicaciones típicas que tienen los tiristores. Ahora, en este caso, nosotros lo estamos usando como un dispositivo para controlar la salida de corriente continua. En el caso anterior nosotros estábamos regulando el valor RMS de alterna. Estábamos usando un CHIAC. Aquí lo voy a usar para controlar la corriente de salida. ¿Cómo funciona eso? La corriente sigue siendo plana, y este era el caso del diodo. Teníamos ahí, vamos a colocar de nuevo spot, perfecto. Teníamos acá tenemos la corriente que se produce con un diodo, y esa está en fase con la tensión. Pero ahora yo desplazo el disparo. ¿Sí? Acá tengo la intersección, este es el punto en que V sub AN es más positiva que las otras dos señales. Y este es el punto en que un diodo comenzaría a conducir, aquí, ahí justo. Pero como no tiene el pulso de disparo, recién en este punto lo disparo. ¿Sí? La corriente empieza a conducir. En este momento la tensión B debería ser más positiva que la A, pero como ese tiristor todavía no conduce porque no le aplico el pulso control, el que sigue conduciendo es este. Y ahí llega el segundo pulso. Entonces la corriente yo la desplacé. Más aún, yo de el área que tenía, porque yo calculaba el valor medio entre este punto y este, y tenía esta tensión, que era un trozo de la sinusoidal, un trozo de 120 grados, no, este 60 cuando está la diferencia entre ambos. Ahora yo perdí un área. Yo pierdo un área porque hay un área en que la A no participa. ¿Sí? ¿Me siguen? Y esa es el área Profe, perdida que tengo. ¿Sí? yo tengo una duda con respecto a esa área perdida. Creo que no lo comprendí. Creo que no me calza. ¿Qué es lo que no le No, calza? a ver, no, no entiendo ni lo que me calza. A ver, es que esa área, ¿para qué sirve primero? ¿Qué tiene de importante esa área? Esa es mi pregunta inicial. Pregunta inicial, perfecto, veamos. Diodo. ¿Ya? Diodo, tengo esta tensión acá, acá. Entonces lo que yo estoy haciendo es calcular el valor medio de la tensión aplicada. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Entonces Perfecto. calculo el valor medio y veo cuál es la tensión aplicada que tengo en ese valor. Aquí la tengo en este caso. ¿Sí? Tengo 1 partido por pi Ya. tercio menos pi sexto. Pero ahora yo elegí que un pedazo no esté esta onda. Entonces si yo miro... Ya, para poder desplazar la corriente. Eh, ¿Ese pulso de corriente se desplaza gracias a esa área perdida? no, pero eso no es tan importante ahora porque nosotros estamos calculando la tensión que yo estoy colocando. Entonces yo no disparé cuando esto estaba más positivo, sino que elegí
un tiempo extra y pasa de largo. Ok, ¿Sí? Entonces, sí. yo ya no estoy escogiendo las zonas más positivas para que estén entre positivo y negativo. Yo antes tenía acá, cuando estoy solo con diodo, acá arriba siempre tengo el más positivo y acá abajo siempre tengo el más negativo. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos es una tensión más alta. Ahora yo estoy eligiendo a propósito de que arriba ¿Mm? no esté el más positivo y abajo tampoco está el más negativo. ¿Por qué? Ah, Porque cuando la fase A es la más positiva de todas, yo digo no, no la voy a disparar. Entonces sigue, como esta claro. corriente es plana, tiene que circular por alguna parte, sigue circulando por otro elemento, pero que no es el más positivo. O sea, yo estoy bajando adrede el valor medio. Así como cuando yo coloqué el ejemplo del check, yo estoy eligiendo perder una parte que no le estoy aplicando la carga. Y al perder esa parte que no la estoy aplicando la carga, si yo hago el cálculo de valor RMS, voy a perder valor RMS. Claro, claro. ¿Sí? Ya. Sí, O sea, sí, aquí todo bien. también, conceptualmente lo que yo estoy haciendo es decir, mire, yo no, acá yo podría haber colocado la parte más positiva, pero no lo estoy haciendo. Entonces voy a colocar esta. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta no era la más positiva. Y por lo tanto, si yo hubiera puesto la más positiva, hubiera tenido esta área. Bueno, ¿por qué calculé el Claro, área? Porque cuando se hace el valor medio, lo que se hace es calcular el área y dividirla por el periodo. Entonces, esta área yo la perdí. Yo elegí, hubiera tenido este valor, pero ahora tengo este valor y perdí esta área. comprendo. ¿Sí? Sí, sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí bajó. Mucho más. Ahora, un efecto, otro efecto es que se desplaza la corriente. Ya, ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente, ¿por qué tiene que desplazarse? También es por conservación de potencia, porque yo antes tenía un B por I por el coseno phi, y antes tenía la fundamental de la corriente, bueno, mejor lo vemos después porque si no voy a enredar más, pero lo vamos a ver enseguida. Ya. Calculo eso. A ver, ¿dónde estoy? El área perdida, que es fácil porque son todas sinusoidales, entre 0 y alfa, yo perdí esa área, ese ángulo, ese pedacito. Y yo calculo esto y finalmente el voltaje medio de salida baja con un valor que es el coseno del ángulo. ¿Sí? Si sí, yo disparo en 0, tengo todo. Este valor es exactamente el mismo. Si ahora yo disparo, por ejemplo, con un ángulo de 45 grados, ahora ya tengo el 70,7% del valor medio. ¿Sí? bastante menos. Claro. Ahora, el pic de la corriente sigue siendo el mismo, pero la corriente se desplaza. Hay un factor de desplazamiento. ¿Qué quiere decir Sí, eso? Que yo antes miraba el puente rectificador de Dios y desde el punto de vista de la fundamental de corriente con la fundamental de voltaje era una resistencia. ¿Sí? Porque ambos estaban en fase y se comportaba en forma resistiva. Ahora lo que yo hice con esto, además, es que yo estoy desplazando esto. Sigo teniendo el valor peak de la corriente, sigue siendo plano, pero ahora estoy desplazándome en ángulo. O sea, si yo calculo la corriente y su A y le calculo la fundamental va a estar por acá. En circunstancia de que la fundamental de tensión está por acá. O sea, se desplazó. ¿Y cuánto se desplazó? Igual al ángulo de disparo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? sí, Se sí, produjo un ahí, desfase. sí, completamente, ahí yo entendí. Perfecto. Entonces, Entonces ahora yo tengo un sistema que, aparte de ser resistivo, está con un factor de potencia no unitario, que puede ser capacitivo o inductivo. Creo que es solamente inductivo, pero sí, creo que puede ser solamente inductivo, porque están atrás de la corriente. Si yo llego en el extremo a disparar a 90 grados, curioso, o sea, uno podría pensar, estamos disparando a 90 grados. O sea, significa que la corriente, perdón, la fase A conduce acá. ¿Y cuándo deja de conducir? Nuevamente acá. Y si yo saco el valor medio del área acá y acá, me voy a dar cuenta que el valor medio es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí, O sea, si yo disparo con 90 grados, con pi medios,
que creo que 90 grados no estaba exactamente donde yo lo puse, pero si yo disparo con 90 grados, el valor medio es igual a 0. Y ahí viene la pregunta, ¿existe corriente? Sí, existe corriente. Porque yo estoy asumiendo que la corriente es plana, o sea que tengo una fuente corriente en el DC-Link. Esto es para fines de análisis, ¿eh? Muy probablemente que en un sistema yo disparo con 90 grados y le aplico 0 tensión media y voy a tener también 0 corriente. Pero como nosotros estamos asumiendo que hay una fuente corriente, eso es lo que estamos haciendo con corriente plana, una fuente corriente en el DC-Link, esa fuente corriente tiene que circular por alguna parte y va a forzar la conducción de los diodos. Entonces vamos a tener corrientes que están desfasadas 90 grados con respecto a la entrada. O sea, factor de potencia igual a 0. ¿Sí? Factor de... produce 0 potencia. ¿Correcto? ¿Se entiende? Difícil de entender, pero la clave está en que nosotros tenemos un factor, una corriente plana. Y más aún, yo sigo expandiendo el ángulo. ¿Sí? Coseno de 90, ¿qué sigue después de coseno 90? Empieza a ser negativo, ¿no es cierto? ¿O no? Si yo estoy en coseno de 100, por ejemplo. Vamos, muchachos, ustedes tienen bastante más frescas las matemáticas. Si estamos con el coseno de 100 grados, es negativo, ¿no? Sí. Así es. El sistema comienza a funcionar como un inversor. ¿Ya? Empieza a entregar potencia a la salida. Lo que uno tiene que saber es que corriente plana, lo que nunca puede suceder es que el diodo conduzca al revés. O sea, no va a estar colocando corriente, pero sí puede entregar potencia hacia la red como inversor. Pero bueno, quizás estamos conversando demasiado a nivel de detalles. Pero ¿se entiende más o menos esto que sucede? O sea, yo empiezo a desplazar y podría incluso desplazarlo de tal manera que empiece a funcionar como inversor. O sea, empieza a entregar potencia, porque yo ahora voy a tener B por I, por el coseno del factor de desplazamiento entre la fundamental de corriente y la fundamental de tensión, y esa me va a dar negativa. ¿Eso qué significa? Que la corriente, aunque no cambie de sentido, porque siempre tiene que ir hacia la carga, porque es un tiristor, no admite que la corriente circule al revés, llega un momento en que la corriente empieza a quedar en fase con la parte negativa de la tensión. ¿Sí? Quizás no me entienden, pero así funciona un inversor. Yo puedo hacer un inversor con un puente tiristores. Eso significa que entrega potencia de vuelta. Bien. Profe, entonces, como para resumir un poquito, finalmente todo esto, o sea, el tema de... A ver, ¿cómo empiezo? Quería hacer referencia al tema del inversor. O sea, en algún punto cuando ya logro desplazar cierto ángulo, este dispositivo, que es un conversor de corriente, pasa a ser un inversor. Eso están ¿Sí? queriendo decir, ¿cierto? Sí. En ese caso entrega potencia a la red y... Sí. A ver, ¿qué otra cosa no creo que eso es como el resumen de todo esto, ¿no? O sea, Sí. más allá de las formas de onda. Claro, yo lo que estoy haciendo aquí con esto de asumir que la corriente es cuadrada, yo disparo y empiezo a desplazar el factor de potencia, el factor de desplazamiento realmente entre la fundamental que está acá y la fundamental que está acá. Entiendo. Y Ya. podría en Bueno, algún igual momento, si estoy disparando 90 grados, entonces la fundamental de ambos, de corriente y de tensión, están a 90 grados. ¿Correcto? Sí, correcto. Ya. Y las fórmulas son las que están acá. Con el disparo nosotros le añadimos un coseno alfa. Con el disparo perdemos un área, por lo tanto el voltaje de salida baja.
Y eso hace que el voltaje sea controlado, y eso permite entonces que yo lo pueda usar como actuador, porque el diodo, claro, el diodo conduce o no conduce, pero en este caso yo ya tengo la posibilidad de ir variando el voltaje de salida. ¿Mm? O sea, yo puedo ingresar a un sistema de control, por ejemplo, de corriente, y ese sistema de control empieza a variar el coseno alfa y empieza a cambiar la tensión que estoy aplicando a la carga. Y estas son las fórmulas de la fundamental de la corriente de entrada, que no cambió, la corriente RMS total de entrada, que tampoco cambió, el factor de desplazamiento sí, es igual a coseno del ángulo de disparo. Y el factor de potencia también cambia, baja. Antes era 3 partido por pi, ahora es 3 partido por pi por el coseno del ángulo. Y vamos a ver el problema de conmutación, que es un problema típico de un sistema. Y es que cuando nosotros nos conectamos a un puente de tristores, habitualmente la inductancia de entrada no es cero. Tengo una inductancia que es distinta de cero. Entonces, cuando empieza a conducir, la inductancia no puede conmutar. Y eso recuerden, una inductancia no se puede quedar con corriente almacenada. A diferencia de un condensador que sí puede quedar con tensión almacenada, la inductancia no, a menos que esté cortocircuitada, por supuesto, ya estaría girando, circulando en el cortocircuito. Pero aquí, si en algún momento este diodo comienza a conducir, tiene corriente, y en el momento que se detenga, la corriente tiene que estar en cero, porque si no, no se detiene este diodo. Se produce un L por ddt y va a forzar la conducción. Entonces, cuando nosotros tenemos este circuito, ya no es el más positivo que conduce, al menos no instantáneamente, sino que se produce este caso que es típico en sistemas que tienen tiristorio y que igual nos ocasiona algunos problemas, y es que en el momento que esta corriente, esta tensión, por ejemplo, perdón, esta tensión deja de ser la más positiva y empieza a ser la más positiva la otra, entonces una de ellas empieza a perder su corriente, pero no la pierde instantáneamente, como en el caso que estuvimos analizando hace un momento. ¿Por qué no la puede perder instantáneamente? Porque ese sería un cambio tipo escalón en la corriente. Y eso no sucede porque tenemos una bobina. No pueden haber cambios tipo escalón porque el L por ddt nos da tensión infinita. Entonces hay un cambio que generalmente se dibuja como si fuera una rampa de bajada. Es una curva de esta, típica de un sistema de primer orden que tiene E elevado a menos L es menos R partido por L por T. Y esta también. Una sube y la otra baja. Entonces aquí en general se analiza la conmutación y se tiene que, cuando se produce este problema de que uno está subiendo, o sea, estamos acá en el medio, uno de ellos está subiendo y la otra está bajando, vamos a tener que ambos diodos están conduciendo, ¿sí? Y uno dice, ambos diodos están conduciendo, hay un cortocircuito. Sí, hay un cortocircuito. Pero no es un cortocircuito como el que nosotros entendemos habitualmente, porque ambos están conduciendo y ambos tienen corriente para el mismo lado. ¿Sí? Están cortocircuitados acá. Pero lo que no hace la corriente es circular de esta forma, a pesar de que yo tengo aquí un dibujo. Pero es porque yo aquí apliqué mallas. Mallas, conocen el método de malla. Pues ahí se aplica, en realidad esto lo aplicó el Mohan. Aplicas una malla acá y otra malla acá para analizar. Pero no hay un cortocircuito porque la corriente no puede circular, esta corriente que está acá no puede circular de vuelta. O sea, ambos están conduciendo hacia el mismo lado y cuando la corriente de uno de ellos se extingue, ese deja de circular. En este caso, la corriente C está bajando y la otra está subiendo. Se extingue esta y dejó de producirse el problema. Y en el medio están conduciendo ambos diodos y se produce esta corriente, esta ecuación, ¿sí? B sub N menos la derivada de la corriente. En otro caso tiene B sub Cn más la derivada de la corriente. Se trabaja eso y se llega a la conclusión de que Ls por deriva de t es igual a la diferencia de tensiones dividido 2. Es una tremenda tensión esta, ¿eh? ¿Sí?
una tensión alta porque es, bueno, si la mantenemos en el tiempo es igual a la tensión línea-línea, a diferencia de dos tensiones. ¿Me siguen? Sí, sí, Perfecto. sí, sí, yo En- creo que sí. ¿Ya? Entonces, esa tensión L por DT, que en circunstancias normales es casi despreciable porque es la caída de la inductancia de dispersión, que esto generalmente es la dispersión de los transformadores, son las inductancias de fuga, pero en el momento en que se produce el cambio de conmutación, esta, que debería cambiar, si la corriente tiene, si la bobina está con corriente, se rehúsa a conmutar y la otra empieza a conducir y por un momento, que es muy, muy, muy pequeño, ambos están conduciendo al mismo tiempo y si yo analizo esto, voy a tener que la tensión que tiene la bobina es la mitad, ¿sí? B sub A menos B sub Cn. Ahora, yo puedo colocarlo acá. No sé si lo tengo en la otra diapositiva, pero lo puedo hacer aquí mismo. Sí, acá lo tengo. Sí. Entonces, llegué a que esto era la tensión. Tengo B sub N menos Ls por día de T. Lo calculo y finalmente el positivo me queda B sub N más B sub Cn dividido 2. ¿Y por qué? Alguien podría decir, ¿por qué yo estoy haciendo tanto cálculo? Porque estoy perdiendo tensión nuevamente por conmutación. ¿Y por qué estoy perdiendo tensión? Porque en circunstancias normales, aquí el positivo o tiene B sub N, cuando la inductancia es igual a 0, o tiene B sub Cn. Pero en este caso, mientras se produce la conmutación, tengo la mitad de este más este. ¿Sí? O sea, sumo esta más esta, pero estos son valores instantáneos, lo divido por 2 y es la tensión que tengo en el positivo. El problema de conmutación son dos problemas realmente. Cuando yo tengo inductancias antes del puente de tristores se produce una pérdida de valor medio, ¿sí? Y eso está reflejado quizás en la próxima diapositiva, claro. Porque yo tengo aquí el B sub A, que va para este lado, el otro va para el otro lado, y finalmente aquí cuando yo disparé, aquí en este punto yo disparé, ¿sí? Estaba conduciendo B sub Cn, acá tendría que haber empezado a conducir B sub An, pero lo dejé pasar y recién acá disparo. Entonces la tensión que yo voy a ver en el positivo en ese momento, en vez de ser este valor que estaba acá arriba, va a ser este más este dividido por 2. Y ahí está. Ahí queda la tensión, en la mitad. La mitad entre este valor y este valor. O sea, yo perdí nuevamente por conmutación. ¿Mm? Y no solamente eso, sino que además estoy añadiendo distorsión en la salida. ¿Sí? Y el problema de conmutación está bien estudiado en el Mohan y otros libros. Y lo que produce generalmente, hay formas de evitarlo también, hay unas normas al respecto. Y lo que produce es una caída de tensión media, o sea, en esa inductancia. Y se produce una pérdida de tensión que, dependiendo de este valor de inductancia, no es menor, ¿sí? Y también afecta un poco el factor de desplazamiento. ¿Alguna consulta? Esto es un poco apurado porque tristores en general no le doy tanta importancia en el curso, pero tienen que saberlo de todas maneras. ¿Sí? Podemos tomar otra clase o le puedo pedir al ayudante que haga una clase. ¿Alguna consulta al respecto? Con respecto a los tiristores, Sí. no, o sea, yo creo que hay que estudiarlo aparte, Sí. ¿no? Por el Sí. momento. Ahora, conceptualmente es fácil, porque si yo tengo una inductancia, lo que siempre tengo que recordar que las inductancias no pueden quedar con corriente. Por lo tanto, si existe una corriente que está circulando acá y esta tensión se hace menos negativa que esta, la inductancia va a mantener la circulación de corriente hasta que la corriente en la inductancia llegue a cero. ¿Y cuál es su forma de mantener la circulación de corriente? Es que si la corriente intenta bajar, se va a producir un L por día de T. Y ese L por día de T va a forzar la conducción, o sea, va a polarizar
el diodo en este caso para que siga conduciendo. Cuando hacemos conmutación forzada, por ejemplo, y tenemos un IGBT, y yo apago este IGBT acá, lo más probable es que se destruya, porque el L por DT va a generar una alta tensión, pero como es conmutación forzada, es como si hubiera abierto un interruptor y lo quema. Salvo, por supuesto, ahí los tiristores, por ese motivo, algunos de ellos tienen un diodo en antiparalelo. Pero si es un tiristor sin nada más, yo lo apago, es un interruptor, y lo más probable es que se queme. Si es un interruptor como el que nosotros utilizamos en los sistemas de alumbrado en nuestras casas, y estamos con un circuito inductivo, vamos a ver una chispa, o sea, un arco eléctrico. Y eso es porque ahí se disipa la energía que está almacenada en la bobina. Pero la bobina tiene un I cuadrado L, ¿sí? Un medio, a ver, es un medio LI cuadrado, sí. Y es conservativo, o sea, la energía no puede cambiar y ir bruscamente a cero. Y se disipa en este caso en forma de un arco cuando es un interruptor. Y en el caso de este diodo va a forzar la conducción y se mantiene conduciendo. Entonces, conceptualmente, esta bobina cambia todo. Al forzar la conducción, lo que hace es que produce una pérdida en el voltaje. O sea, acá lo que está haciendo es que el C se niega a interrumpir la conducción. Entonces, en este instante están conduciendo ambos. Y eso significa que el voltaje se promedia. Eso es lo que está saliendo. Y como en este momento, si yo sumo este más este y lo promedio, instantáneamente el valor es bastante más bajo. En ese punto, quizás si lo hiciera en otra parte, sería menos el efecto si estuviera disparando por acá, por ejemplo. ¿Sí? Pero donde está dibujado, ahí se pierde bastante voltaje. Bien, creo que dejamos hasta acá. Hoy día es martes, la próxima clase la hace el profesor auxiliar por la tarea. Creo que hay algunos que se retiraron. La segunda tarea la encontraron difícil. Yo quiero recordar que este es un curso de posgrado, así que por eso se espera algo más que en un curso de pregrado típico. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de que finalice la clase? Yo no, profe, por lo menos. No, creo que no. Profesor, yo tengo una consulta. Sí. Cuando se ocupan esta clase de drives, que son como con SCR, o sea, un rectificador de 6 pulsos controlado, ¿se suele utilizar en la carga un filtro LC? LC no, L sí. Entiendo. Sí, yo he visto Entonces, ahora sí, la carga es de continua. L sí, yo he visto algunas bobinas que algunas veces le colocan a los motores de continua, que esa es la aplicación que más conozco, le colocan una bobina en serie. entiendo. Claro, entonces no suele ser tan popular el hecho de agregar un condensador también en la salida. No, porque un motor yo lo controlo por corriente, entonces generalmente en los condensadores yo no uso filtros LC tampoco, aunque sea en las máquinas yo no uso filtros LC habitualmente, porque estoy controlando la corriente. Lo podría usar, ahí tendría que, pero en general se controla directamente, no se le coloca L. Entiendo, profesor. ¿Sí? Cuando yo tengo sistemas en que la salida que estoy midiendo, la calidad, como el caso anterior, que la salida es voltaje, y yo quiero conectar por ejemplo, un circuito de calefacción a una tensión o algo similar, entonces ahí la calidad del voltaje es más importante. Y ahí se le coloca un filtro LC para estabilizar el voltaje, que era el ejemplo que coloqué anteriormente, del conversor de DC a AC. Pero aquí la salida es corriente, entonces yo estoy preocupado de la corriente. ¿Sí? Y Entiendo, profesor. ya, perfecto. Bien, ¿alguna consulta? Les sugiero que den una mirada al Mohan, que es el libro en que se basa todo esto.
Yo habitualmente no le doy tanta importancia a los tiristores, porque, bueno, yo tengo un solo curso en la asignatura, en la carrera, y un solo curso de electrónica potencia, y habitualmente son 2, entonces no puedo ver lo mismo, y me concentro más en las aplicaciones de drives, pero los tiristores los veo porque la máquina continua sigue siendo controlada con tiristores. ¿Sí? Bien, la próxima clase la hace el ayudante. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya, muchas gracias. Ya, nos veríamos hasta el próximo martes. ¿Sí? Vale, profe, cuídese. Chao, chao, profe, que esté bien. Bueno, Chao, chao. chao. Chao, profesor, que esté bien.